Y bueno amigos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un domingo excelente y que por supuesto les permita disfrutar de este día excelente y maravilloso, por supuesto, pero también que les permita disfrutar de este video que vamos a hacer para el día de hoy, que me ha parecido de suma importancia por muchas cosas. Me voy a dejar sobre el final del video un par de personajes que no quería dejar pasar por altos, entre ellos Spider Culé, que es un youtuber de los pocos que creo que el único que le veo los videos del Barça, porque incluso a Manquer, que lo seguía antes, que me pareció un tipo bastante sensato, ha ido dejándose consumir por el relato y he dejado de consumir su contenido, así de sencillo, ¿no? Y bueno, vamos a ver algo también de el futbolista del Mallorca, este más feo, que me parece realmente de pena. Hay que tener muy poca autoestima para hacer lo que hace este señor, pero bueno, al final creo que absolutamente a nadie le debe sorprender. Vamos a escuchar también a la señora del call center que ha vuelto, recordemos todos, esta señora que hace estos videos absolutamente maravillosos y relajantes. A mí es que me gusta muchísimo porque utiliza una técnica importante para colocar en su sitio a los corruptos y a toda esta gentuza. Vamos a arrancar ya y precisamente arrancamos con la señora del call center, que me parece sencillamente maravilloso. Telefónica a los desquiciados por la mera existencia del Real Madrid que amarga sus días. Dígame. Hola, ¿es usted antimadridista? ¿De qué equipo? Ah, antimadridista y luego ya elige equipo, según convenga. Ah, muy bien. Dígame. Está usted desquiciado, desesperado. No entiende cómo con la buena actuación arbitral de ayer el Real Madrid consiguió ganar. Ya. Sí, le entiendo, porque es que lo del VAR fue impresionante. Muñiz Ruiz, quiso resarcirse de ese mal arbitraje, según su jefe, por la expulsión de Hansi Flick. Sí. Y lo hizo muy bien, No avisa a Sotogrado de que hay falta a Rodrigo en el primer gol. No avisa de la revisión del posible penalti sobre Vinicius, que para mí la verdad lo es, pero es que ni siquiera le avisa, que podría a lo mejor considerar que no es el árbitro de campo, pero es que ni siquiera pudo ver la repetición. Nada. Ya, por supuesto, luego tampoco le avisan de que puede que haya irregularidades cuando Bellingham tira el penalti, se adelanta Dimitrievski, varios jugadores invaden el área, tampoco, claro. Sí que le avisa para lo de Vinicius y además le escamotean imágenes al árbitro y le vienen a decir, oye, tienes que expulsar a Vinicius. Y lo hace, sí. Claro, y queda como siempre el malo de la película Vinicius cuando todos vimos lo que pasó. Y Dimitrievski no es la primera vez que lo hace, ¿sabe? Sí, ya lo hizo otra vez. Creo que jugaba en el Rayo y contra Vinicius precisamente. Pero no le salió muy bien la jugada, el karma. Ya, sí, te entiendo perfectamente. Sí, lleva razón. Sí, además, fíjate, el VAR anuló el gol a Mbappé. Sí, eligió el frame correcto o, bueno, oye, vamos a creer en la herramienta. Sí, pero ni con esas, Ya, te entiendo, es verdad. Sí, el arbitraje estaba, hecho para que no se pitaban faltas al Valencia, es verdad, y no vieron prácticamente tarjetas. Y el Real Madrid, fíjate, Modric en cuanto salió la vio y la expulsión de Vinicius ni te cuento. Pues te entiendo perfectamente. Pues mucho ánimo, mucho ánimo porque el Real Madrid seguirá existiendo. Claro que como el CTA también, y esto no va a cambiar, seguirán intentando derribar al Madrid, así que seguro que alguna vez lo consiguen. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Es que es absolutamente maravilloso. Me da hasta una relajación importante tener que escuchar a esta mujer. Creo que es llamativo la manera, repito, la manera en la que utiliza una tranquilidad importante para dejar en ridículos a estos corruptos miserables, que creo que es una realidad. Además de lo de Dimitrievski, que me pareció asqueroso, además de que ya lo había hecho, también lo hizo en su momento con el futbolista del Barça Violento. Me parece de loco. Chicos, quiero que veamos otra cosa. Vamos a meternos con dos imágenes muy rápidas sobre el partido contra el Valencia, porque también va en la mano de lo que dice esta mujer. Absolutamente maravilloso. Fíjense esto lo publica algo que se llama Archivo Bar, que es una cuenta de Twitter que, bueno, se encarga de colocar ciertas cosas. Este es el gol que le terminan anulando a Kylian Mbappé. Recordemos que Mbappé le anulan este gol, utilizaron un frame ahí. Ya yo durante el partido dije, pero esto está raro, colocan una imagen ahí un poco extraña. Y bueno, aquí van a colocar estas líneas donde se ve claramente la habilitación de Kylian Mbappé. ¿Qué quieren que les diga? Es que nos intentaron joder, pero de una manera impresionante, y aquí no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Yo creo que no nos debería sorprender, pero sí tener en cuenta una cosa. Quiero que veamos otro clip, que en este caso vamos a ver cómo a esta gentuza esta gentuza que está pidiendo la suspensión de Vinicius o una sanción a Vinicius, te aseguro que no dijeron nada en estos casos.
Esta creo que me parece que fue Araujo, pero no la tengo tan clara. El video está un poco difuminado, no subió con la mayor calidad. Aquí Joao Félix, me parece que es Joao Félix que agrede a otro futbolista. Me parece que este es contra el Villarreal. Es sencillamente de penal. Termina dándole un codazo para intentar disputar el balón. Esta creo que fue brutal de Lewandowski. O sea, miren, es que lo agarra por el cuello literalmente, le coge el cuello y le empuja. A ver. Esta, bueno, ni te digo ya, esta de Messi fue espectacular. Creo que Messi tiene para escribir un libro de la cantidad de veces que ha agredido rivales con Diego Carlos, ex central del Valencia. Es que esta es brutal, es una toma brutal. Miren este que esta fue también de locos. O sea, me parece increíble esta de Koundé. Y es como les estoy diciendo, muchachos, es increíble porque estas son cosas que no han sido determinadas. Esta de Aitor Rubial, que me parece que era contra Camavinga, fue de loco. Es que directamente le mete un puñetazo. Aquí Dani Parejo le da un puñetazo a Vinicius también sin ningún tipo de disputa del balón. Y adivinen a quién le están pidiendo sanción y qué gente no dijo absolutamente nada sobre esto. Es que es penoso. Yo creo que más penoso es escuchar lo que vamos a ver en breve. Pero sobre todo tener en cuenta algo. Y por cierto, este es uno de los más, de los que ha hecho, se les ha permitido más agresiones contra Vinicius, que para no entender las actitudes a veces de Vinicius. Hostia. Hombre, yo creo que ahí eso es un mundo aparte, o sea, una vida ficción. Pues creo que podría ser una pelea más vista de la historia. Seguro. O sea, seguramente. Seguro. ¿Qué pasaría, Mójate? ¿Qué pasaría? No, yo creo que ganaría. No tengo ninguna duda. ¿Lo que harías? En 10 segundos. Yo tengo una anécdota con este tipo de personajes que siempre están utilizando yo ganaría pero sobrado. Me parece lo mismo que dije en su momento con el tema de Rodri. Imagínate que ser una persona tan insignificante es supongamos que, a ver, yo hay muchos youtubers del Barça a los que les tiro, ¿no? Y incluso algunos del Madrid. Es parte de mi contenido criticar otros youtubers, otros creadores de contenido. Pero imagínense que un día me empieza a ir bien, tengo 100.000 seguidores y alguien me llama para hacerme una entrevista. Y mi entrevista se basa en hablar de otros youtubers o de otras personas para que pueda tener algo de sentido, porque si no es que prácticamente no la vería ni Dios. E imagínate lo mismo que le pasó a Rodri con el tema del Balón de Oro. Me pareció penoso ver cómo a Rodri lo pasearon por todos los medios de comunicación únicamente para que tirara mierda al Real Madrid y o específicamente a Vinicius. No, es que es lo mismo. Hay que tener muy baja autoestima para llegarse a un lugar de esos y para poder sentir que alguien escuchó o a alguien le pudo interesar más allá de tu familia lo que tú puedes llegar a decir, tener que hablar de otra persona que está muy tranquilo gozándose de sus millones y para él eres un ser humano, un cero a la izquierda, literalmente. Es que me parece de pena. Por cierto, lo que les decía, hay cuánta gente no hemos visto de yo soy no sé qué y puedo con no sé qué y lo haría en 10 segundos, como dice este hombre, y después lo vemos haciendo los ridículos del siglo. Pero es que, repito, o sea, me parece de pena. Hay que tener muy, muy baja autoestima para este tipo de cosas. Vamos a ver esto de Spider Culé, que lo vi hace unos días y me pareció brutal, muchachones. Para hacer lo que les da la gana. No os dais cuenta tanto defender al Barça y sois realmente tontos. Yo seré una rata. Pero tú eres tonto, chiquillo. Tú eres tonto. Pero tonto. No un poco, no. Muy tonto. Y repito, a mí llámame rata, llámame lo que quieras. Yo estoy muy tranquilo conmigo mismo con lo que veo. El que se denota que no estás tranquilo sois aquellos que nos llamáis ratas. Se os nota muy nerviosos. Muy nerviosos porque el cuento ya no cuaja, chiquillos. Ya no cuaja. O sea, está cuajando entre gente realmente muy limitada. Muy limitada o muy joven. Muy, muy joven. Porque es que no cuela de ninguna forma. Está colando el intentar defender esta gestión del caso Dani Olmo. Es que no tiene ningún tipo de defensa. Bueno, es más. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? 44 segundos absolutamente brillantes. Y repito, pese a que yo he dejado de seguir en gran medida el contenido que produce Spider Culé, porque me ha parecido que se ha ido dejando también consumir un poco por el relato, tengo que reconocer que esta vez ha estado brillante y es una realidad. Quien tenga a día de hoy intención, que por cierto hoy le han zumbado ahí a Laporta como una especie de inicio de moción de censura, intención de defender la gestión de Laporta, es que definitivamente está totalmente desquiciado, no tiene ningún tipo de criterio propio, o por eso no tiene criterio porque está defendiendo lo que defiende un youtuber o un periodista que está a sueldo, está recibiendo algún tipo de beneficios de este hombre. Es que me parece lamentable y este tipo de cosas, siempre lo digo, son peligrosas para los madridistas porque nos pueden llevar a la situación de que terminen reventando Laporta
y por supuesto es algo que no nos conviene. Nada chicos, dejo hasta aquí este video, espero que lo hayan disfrutado, déjenme saber sus opiniones en los comentarios, like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, a la Madrid y chao chao.